Hola, muy buenas noches. Bienvenido al canal de YouTube Será Posible Carolina, un espacio donde conversaremos en estos tiempos electorales en el que nuestro país decide quién será el próximo presidente. Y decide entre 17 candidatos en carrera. 17 candidatos, de los cuales 4 tienen algunas más posibilidades que otros, pero de lo que no estamos claros es por qué tantos quieren ir a gobernar a nuestro país. Nosotros estamos ya cansados de tener autoridades que cuando llegan al poder lo único que hacen son actos de corrupción. Hay 4 aspectos importantes en la vida de un país que quiere desarrollo. ¿Y cuáles son estos? El empleo, pero un empleo digno. La justicia, tan venida a menos en nuestro país. La salud, que debe de ser un derecho primordial para todo ciudadano. Y por cierto, la educación. Una educación que debe estar acorde de los estándares internacionales. Que todos sabemos que no es verdad lo que está pasando en nuestro país. Por esto debemos de conversar, debemos de participar y debemos ser actores sociales como ciudadanos comunes, aunque no estemos participando a ser electos para el Congreso, que para ser verdad, qué pobre es nuestro sistema de permitir que solamente con ser peruano de nacimiento y tener 25 años es el único requisito para llegar al Congreso. Personas que van a ganar 25.000 soles mensuales, que van a tener en sus manos legislar lo que nuestro país amerita. ¿Creen que eso es suficiente? Por favor, tenemos que pensar qué país queremos construir, qué país quiere llegar a 200 años de independencia y ya no ser más de lo mismo, ya no elegir a más de lo mismo. Estamos cansados de falsas promesas, estamos cansados de tanto leguleyada que hemos visto a lo largo de nuestro país republicano. Y si queremos realmente que nuestro país sea libre, lo que tenemos que aprender a reconocer los ciudadanos de nuestro querido Perú es aprender a decidir bien. A que no tengas un voto porque te regalaron 20 soles. A que no tengas un voto porque simplemente te tomaste una foto con el candidato o porque este te ofreció plata como cancha. Tampoco esos tipos de candidatos que teniendo una candidez solamente hacia afuera, porque cuando fue hija y gobernó junto a su padre, y me refiero a Keiko, se olvidó de llevar una dignidad hacia la mujer, en primer lugar, salvaguardando la integridad de su madre. Ella permitió que su madre sea vejada. Y luego, cuando su papá se equivocaba, ella no le decía nada. Y que no diga que no sabía lo que hacía, que todo lo hizo Montesinos. Si para ir a política hay que ser ingenuo, perdónenme, pero dejemos de ser ingenuos. Dejemos de lado esas tonteras que nos cuentan como cuentos chinos. Ya estamos grandecitos, ya estamos maduros, ya somos un país a puertas de cumplir 200 años de independencia y con tanta riqueza que tenemos, cada vez somos más pobres. ¿Por qué? Porque hemos elegido mal, porque solamente hemos elegido a aquellos que les gusta solamente engañar al pueblo y porque el pueblo se deja engañar. ¿Es que acaso somos nosotros ciudadanos que queremos seguir perteneciendo a un submundo? ¿No queremos salir a flote de una manera correcta como en pleno siglo XXI? Tenemos todo para ser un país
muy bien sentado económicamente, porque no somos un país pobre. Nos han hecho creer que somos un país pobre, que eso es otra cosa. Pero un país con una riqueza minera, con toda su arqueología, con un turismo que no está siendo bien desarrollado o debidamente acreditado como debe de ser, con un país con una inmensa Amazonía que vive de espaldas al medio ambiente, con una educación que debe de haberse cambiado desde hace 20 años atrás. Pero esos mismos que ahora postulan y que dicen que van a hacer cambios, que ya gobernaron y los únicos cambios que han hecho han sido para los intereses de quienes los eligieron, ¿por qué no vamos a ser tan ingenuos de creer que los que están allí detrás de cada uno de ellos hay grandes poderes económicos, que lo único que les interesa es llegar al poder? ¿Para qué? Para que cada uno de ellos luego tome posesión de lo que les conviene. Y así los pobres seguirán siendo más pobres y los ricos seguirán siendo más ricos. Esa es la verdad. Pero ¿quién te la dice? ¿Los medios de comunicación? Por cierto que no. ¿O quién cree que paga las encuestas? ¿O quién creen que les dice que esto es lo que debe decir? ¿Por qué ciertos comunicadores que enarbolan la bandera de la credibilidad no le hacen las preguntas debidas a los políticos como se las tienen que hacer? ¿Por qué no le preguntan a la señora Keiko si acaso ella se siente avergonzada de haber estudiado con plata de todos los peruanos? ¿Por qué no le preguntan al señor Alan García por qué él está mirando de costado esto de los narcoindultos y solamente se limita a decir: me equivoqué, perdón, no lo voy a hacer? ¿Por qué no dice que tiene secuestrado el Poder Judicial? Y esas leyes oportunistas que solamente han traído abajo la justicia social que requiere nuestro país, porque la justicia en estos momentos se ajusta a la realidad del bolsillo de quien en realidad lo paga. Pero el pobre, que es inocente, pero no tiene para pagar, simplemente está en la cárcel, pagando condenas injustamente. Pero aquel rico, aquel hijo del dueño de un canal que agrede a la autoridad, hay una leve sanción para él y ya no se pasa más sobre cuál es su situación legal. Así estamos en el Perú. Que no nos vengan a contar más cuentos. Estamos cansados de aquellos que ya gobernaron, y aquellos que ya gobernaron y no lo hicieron bien, pues que ya no lo vuelvan a hacer, ya no merecen esa oportunidad. Me alegra que nuestra juventud haya tomado en serio la decisión de tener un cambio para bien en nuestro país. Me alegra saber de que nuestra juventud se ha dado cuenta que la única forma de hacer un cambio estructural en nuestro país es poniendo los puntos sobre las íes y ya no dejar manipularnos por aquellos que solamente han hecho lo que les conviene a ellos y a los grupos de poder que lo respaldan, por cierto. Así que, a quien salga de presidente, a quien tú elijas, no es que le vas a dar un voto en blanco, eso tampoco. No es que le vas a dar un voto tan cándido y tan alegre y tan feliz para decirle: oye, ahora haz tú tu tarea. No. Queridos compatriotas, tenemos que ser mucho más vigilantes de a quienes le entregamos el poder. Si hay alguien que va a subir, tal vez por primera vez, en primera o en segunda vuelta, de manera digna, que su labor sea eficiente,
y que se legisle debidamente para ya no permitir más corrupción en nuestro país, para elevar la calidad de vida de todos los peruanos, porque nosotros necesitamos leyes dignas como una ley general del trabajo. A ver, díganme ustedes, ¿quién de todos los candidatos ha dicho sobre ello? ¿Se acuerdan que el señor Alan García fue el que permitió la tercerización? ¿Se acuerdan que el señor Fujimori eliminó que los trabajos tengan una continuidad y todos los abusos que hoy se cometen laboralmente, se los agradecemos a ellos? ¿O acaso seguimos siendo ciudadanos sin memoria? Un pueblo que no tiene memoria está condenado a cometer los mismos errores. Por eso es que nosotros, sin necesidad de ejercer en un partido político, podemos tomar parte y ser observadores vigilantes de lo que queremos como una democracia. Una democracia en la que todos los ciudadanos podamos ser partícipes, no solamente los que viven en Lima, no solamente los que son alcaldes o alguna autoridad. No, los Runa terminaron con la esclavitud y eso no lo vamos a permitir en este siglo XXI. Todos somos iguales ante la ley. Y fíjense que muchos supuestos comunicadores de trayectoria siempre buscan decirle a los demás: oh, ¿quién conoce a esta persona que habla? Oh, ¿en qué canal o medio trabaja? Claro, porque quienes tienen secuestrados los medios de comunicación son los grupos de poder que solamente quieren a las personas que le digan lo que ellos le dictan. Pero cuando nosotros pensamos libremente, porque cuando somos ciudadanos con conciencia y transparencia, no necesitamos libretos, porque tenemos aprendida la lección. Y la lección de vida que nos ha dado conocer todos los altibajos políticos que ha tenido nuestro país es para reflexionar sobre ello y decir: no queremos más de lo mismo. No queremos ningún candidato trasnochado, con retóricas del siglo XX, con promesas que nunca cumplen. Queremos gente honesta. Queremos gente que entre a las instituciones del Estado por meritocracia, no por carné de partido. ¿Será posible ello? ¿Será posible que podamos elegir dignamente esta vez? Estimado compatriota, yo te aliento a que lo hagas y a que lo difundas, a que no permitas que otra vez te cuenten cuentos. ¿Quiénes están hablando acerca de una salud adecuada para el peruano desde que nace y que no mueran más niños en nuestra serranía ni en la selva del Perú, simplemente porque los servicios de salud del Estado no cuentan con los implementos necesarios para atender estas asistencias médicas? ¿Y saben por qué? No porque no se tenga ingresos, sino porque son malgastados, porque hay un aparato estatal totalmente descabezado. ¿Cómo puede ser que el 60% de los ingresos en salud vayan a pagar salarios y solamente el 40% destinado a atender mediocremente a los pacientes? Así no se puede hacer un buen sentido y criterio en la salud
Y ese dinero no es del gobierno de turno, ese dinero es de todos los peruanos, de todos los impuestos y de todos nosotros. Y alguien ha hablado acerca de que el sistema de salud solamente tiene cierta cobertura. Veo que muchos médicos están postulando a ser congresistas. Me parece muy bien. Pero muchos de ellos los he visto que solamente atienden a intereses de sus gremios. Lo mismo que pasa con el periodismo. ¿Cuántos periodistas inscritos y dicen tener la opinión trascendental, la credibilidad, no la dicen? Se guardan los tapujos, para ellos es indispensable cuando les conviene. Y en aras de la democracia, alientan a algunos y le tiran al piso al otro. No estoy de acuerdo con que los candidatos oculten información o tengan una trayectoria indebida. Eso hay que decirlo de todas maneras. Pero hay que decirla de todos. Y así como la historia de un plagiador se ha dado a conocer, hay que decir la historia de lo que ocultan detrás de esas campañas, donde supuestamente hacen cócteles y obtienen 700.000 soles. Claro, porque hay gente tan generosa en nuestro país que por cada cóctel paga $350. Somos un país bien increíble, porque ganamos como pobres, pero pagamos como ricos. ¿Se han dado cuenta que el mínimo es de 750 soles? Pero un medicamento puede llegarte a costar 70, 80 soles. Entonces, ¿en qué país vivimos? Estos señores que van a cócteles de $350, si sumamos y restamos, ellos deben de tener un ingreso promedio de $4.000 a $5.000, ¿no? ¡Qué privilegiados! Por eso quieren volver al poder. Por eso están detrás de Keiko. Por eso es que están esforzadamente elevando a las encuestadoras con plata por debajo, que están en el primerísimo lugar. Dime tú, que vives en las periferias de Lima, o en el lugar más recóndito del Perú, donde no tienes agua, luz, y vives en condiciones de pobreza, ¿quieres que te gobierne esa gente? ¿Quieres que te gobierne esa gente que solo lo que busca es hacerse más ricos y a ti hacerte más pobre? Espero que esto llegue a tiempo. Espero que esta comunicación que estamos teniendo pueda ser más productiva en los próximos días, porque hay mucho por escudriñar, hay mucho por pensar, por reflexionar. Y también quiero decirle a los estimados pastores de las iglesias evangélicas que debería darles vergüenza estar utilizando los púlpitos de las iglesias para sus campañas electorales. Porque tengo entendido que los pastores de las denominaciones han sido supuestamente guiados por Dios para dirigir un rebaño, para dirigir almas. Y es a eso lo que se deben de dedicar. ¿O es que acaso no dice en la Biblia
que no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás a otro? Entonces yo les pediría a esos señores pastores de las diversas denominaciones evangélicas que o dejan de ser pastores o dejan de hacer política. No manchen los espacios de la fe en el Perú. Eso no es su chakra. Si ustedes quieren ser pastores, entonces limítense a dirigir la vida en fe de sus feligreses, a ayudarles a tener principios, valores y confianzas bajo los estamentos de la Biblia. Pero si quieren ser políticos, retírense de las iglesias. Estos últimos tiempos, lo único que se está haciendo en muchas iglesias evangélicas es proselitismo político. ¿Y saben lo que dicen encima estos señores? Que el Señor los ha iluminado. Ay, Señor, los has iluminado. Les has dicho, les has mostrado de que ellos son los elegidos para ir al Congreso. Oh, Señor, soy tan absurda, tan incrédula o tan pecadora para hablar así de estos señores. Creo que no. Y que me perdone el Señor si estoy cometiendo alguna injusta razón de hablar sobre estos pastores. Pero lo que yo creo que sí habría hecho Jesús en esas circunstancias es agarrar su chicote y sacarlos a todos de esos templos que en estos momentos están siendo profanados porque están entrando lo que no corresponde a los hijos de Dios. Porque tú no puedes mezclar lo del mundo, porque los hijos de Dios estamos en el mundo, pero no somos de él. Así que, entre medio de tantas otras cosas, tenemos una variopinta formas de candidatos que se han presentado en estas elecciones. Tenemos aquellos que tienen procesos penales, judiciales, pero plata como cancha. Así que por eso están en libre ejercicio de ese desarrollo que ellos quieren entregar supuestamente para nuestro país. Qué pena. ¿Cuándo será el día que tendremos las reglas claras? Una constitución definida. Pocas leyes, pero leyes de verdad. Salud, pero salud eficiente. Y de educación desde la infancia. Y que la educación sea de libre acceso a todo el Perú, al peruano desde que nace. Porque cuando estamos hablando de qué se va a hacer, de lo que no se hace y de lo que ellos harían, lo único que estamos escuchando son puras palabrerías. Gracias por permitirme haber llegado a este espacio desde algún lugar de Lima, con las posibilidades que tenemos, porque ya sabemos que los poderes económicos concentran muchas otras tecnologías, pero bueno, el ciudadano de a pie también tiene opinión y tiene derecho a decirlo, y no solamente a leer lo que le dictan que diga, sino a ejercer el derecho de su pensamiento. Porque si nosotros ejercemos el derecho
a pensar, verdaderamente somos libres. ¿Quién ha hablado sobre la mujer? Pero no para que nos den privilegios. No, señor. No queremos ningún privilegio. Queremos los mismos derechos. Los mismos derechos con los mismos sueldos. Porque en estos momentos, si eres mujer, tienes cierta tarifa en el plano profesional. Y por ese mismo trabajo, un varón tiene otra tarifa. Así funciona en el Perú de hoy. Y además, no tienes derecho a protestar si tienes cargas familiares. ¿Para qué quieres trabajar? Pues es tu problema. Tenemos que elegir a quien quiera realmente trabajar con los niños. Los niños y los jóvenes son el futuro y el presente de una nación. ¿Qué candidato se ha comprado el pleito sobre elevar las sanciones drásticas cuando se ejerce la violencia sobre los niños y adolescentes? ¿O por qué no sancionar también a esos profesores que no enseñan bien? Gracias, SUTEP, por habernos dado en todos estos años que han estado vigentes una paupérrima educación. Cuando nuestros jóvenes que llegan a las universidades llegan con un déficit comunicativo increíble, y de las matemáticas, ni qué hablar. Pero claro, como se eliminó la filosofía y la lógica, ¿por qué creen que lo hicieron? Para que nuestros chicos no piensen, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, solamente sean soldaditos de plomo. Esa es la educación que se está formando hasta hoy. No se les ha ayudado a pensar, no se les ha permitido ejercer el derecho a opinar, porque si no, cero. Porque solamente se les enseña a salir a quemar llantas, SUTEP, ¿no? A sindicalizarse, pero solamente para optar como violencia un derecho que solamente ellos lo pueden tener. ¿Qué tal gracia? Y al estudiante que los parte un rayo. Y en el sector salud, a hacer huelgas, y al paciente que se quede en el pasillo, en el mejor de los casos, porque hay quienes han muerto sin tener ese derecho al acceso de la salud, porque los lindos sindicalistas de esa plaza 2 de mayo, donde ahí se reúnen, diciendo que hacen sus derechos valer, se olvidan que todos los otros peruanos también tienen derechos. Y que cuando ellos protestan y obstaculizan el tránsito, están invadiendo los derechos de los otros ciudadanos que también tienen derecho a ejercer un libre tránsito. Por eso es que no les creo a los de la izquierda. Qué pena, Verónica Mendoza, que te quieras poner y colgar un angelical sentido en la política, cuando ni siquiera nos puedes decir claramente que te deslindas de Venezuela, cuando siquiera nos puedes decir quién es el que han avalado o están avalando tu campaña. Esa reunión que tuviste en San Isidro con esos personajes pertenecientes al gobierno de Maduro, ¿quiénes son? ¿Por qué no nos lo presentas? ¿Por qué nos dices quiénes son los que están detrás de ti? Felizmente que no vas a subir más. Por algo será. La izquierda ya nos ha demostrado cómo gobierna en el Perú. Pero aquí no estamos para decir ni el de izquierda, ni el de derecha, ni el del centro, porque queremos un Perú para todos.
¿Seremos capaces de elegir bien? Ha sido un placer esta noche haber estado con ustedes en un día tan especial donde todos están abrazando y apapachando gracias a San Valentín. Pero también tenemos que abrazar y querer a nuestro país y hay que hablar cómo son las cosas. ¿Será posible? Carolina estará con ustedes en una próxima edición. Muy buenas noches.